El Abatonca es una nota cálida, especiada, dulce, vaporosa, vainillada. Es una nota que yo considero es la reina del otoño. Te enseño cuáles son mis perfumes perfectos para utilizar este otoño, donde la Abatonca es la nota protagónica. Quédate conmigo. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido otra vez a Eloisa Montes de Oca TV. Mi nombre es Eloisa. Si eres nuevo en el canal, aquí nos encanta hablar de perfumes, cosméticos, productos terminados, compritas, etc. Si crees que es algo que es de tu interés, ojalá consideres suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos. Hoy les traigo este video, espero que les guste mucho. La verdad yo considero que la Abatonca es la reina del otoño. Hoy les traigo una selección de 6 perfumes que yo creo que son perfectos para este otoño. Y vamos a empezar. Como siempre en cada video les recuerdo que por aquí les pongo la botella del perfume del que estoy hablando en ese momento junto con el nombre, por si quieren pausar el video, tengan tiempo para correr y anotar, o si quieren regresar después, simplemente le adelantan y donde esté el perfume que ustedes quieren, pues nada más le ponen pausa, lo anotan y listo. Todo eso se los pongo siempre en la pantalla porque creo que visualmente es mucho más fácil. El primer perfume que les traigo es de la marca Commodity y es Commodity Tonka. Este es un perfume que es súper bonito con una nota de Abatonca súper vaporosa, pero además tiene una salida verde porque tiene, creo que Artemisa. Sí, Artemisa, también tiene cardamomo, almendras, magnolia, flor de loto, la benzoína, el sándalo y bálsamo de Perú. La verdad es que creo que este perfume es bastante unisex por ese toque verde que le da la Artemisa en la salida. Es una nota de Abatonca medio herbácea en la salida. Creo que para lo que es la transición hacia el otoño es perfecta porque tiene un frescor en la salida, un poco mentolado, pero después va cambiando y aterriza en una nota de Abatonca bastante balsámica, bastante con mucho cuerpo, acompañada por la benzoína. No sé, le siento un punto cremoso en el secado. Es una fragancia súper bonita que evoluciona bastante de que recién la aplicas hasta el secado. La duración me parece razonablemente buena. Por lo general yo aplico alrededor de 12 atomizaciones y me da alrededor de 6 horas, me parece bastante bien. Y sí, el secado este es una Abatonca diferente, muy agradable, vaporosa, cálida. En el secado tiene el bálsamo de Perú, la benzoína, entonces hace que sea como algo muy cálido, un poquito balsámico. Pero la verdad es que este es un perfume súper bonito. La siguiente es Shalimar Millésime Tonka. Esta es la edición del año pasado. El año pasado hicieron la versión de Tonka. La verdad es que a mí la línea de Shalimar me encanta. Tiene ese combo en el corazón de jazmín, rosa e iris. En la salida tiene almendra amarga, la bergamota de siempre y el secado es todo sobre el Abatonca, pero además tiene nota de vainilla. Es un perfume muy cálido, con una nota de Abatonca vaporosa. Es un perfume envolvente, con cierto toque sensual, femenino. A mí me parece que es un perfume que cae totalmente dentro de lo femenino. Tiene el ADN de lo que es Shalimar. Si no te gusta Shalimar, este no creo que te guste mucho. Aún así, aunque no lo mencionan, le siento el secado también bastante balsámico. Pero este es un perfume súper tibio, súper envolvente, cálido, perfecto para tardes, noches de otoño, cuando ya empieza a oscurecer más temprano, cuando los árboles empiezan a cambiar de color, las hojas empiezan a secar, ya vemos más amarillos, más anaranjados. La verdad es que me parece un perfume precioso, como toda la línea de Shalimar, pero la verdad es que no es demasiado dulce, no es gourmand, sigue teniendo mucho iris, entonces tiene una nota de Abatonca bastante atalcada, igual como polvosa, entonces puede que no sea del gusto de la mayoría, y sobre todo si no te gusta la Abatonca, porque tiene mucha Abatonca. A mí este perfume me encanta. La duración
es bastante buena, es un Shalimar, digamos 6-8 horas con mis 12 atomizaciones. Y vamos a pasar al siguiente, que es Violet Blossom de Zara. La verdad es que es un perfume también súper bonito. Nos declaran solamente 3 notas: flor de cerezo, elaba tonka y magnolia. Es una vainilla dulce, muy en la línea del Armani Code Cashmere, me parece. Y la verdad es que es súper bonito. Este es perfecto para chicas un poco más jóvenes. Zara lo sigue produciendo. La verdad es que para el precio me parece una súper buena opción. Tiene un dulzor por ahí medio a jarabe o algún jarabe. Es un perfume floral del 2019 y sí, este es una batonca con un toque floral, pero bastante dulce. No es súper gourmand, pero sí tiene un toque por ahí muy dulce, muy cremoso, no sé si sea por la magnolia. Súper femenino, este sí creo que es para un público mucho más juvenil. Puede que tenga un toquecito sexy por ahí. La duración me parece, para hacer un perfume Zara razonablemente buena, digamos alrededor de 6 horas. Entonces la verdad es que es muy bonito. Para que te des una idea, va en la línea de Armani Code Cashmere, que también ya está súper descontinuado, y por el precio me parece súper bueno. Pero la verdad es que Zara también ha estado subiendo sus precios. Poquito a poquito, $3 aquí, $4 allá, $5. Está notando que han incrementado sus precios, pero aún así creo que para el precio es bastante bueno. Y vamos a pasar con el siguiente, y este yo creo que es un perfume bastante menospreciado en el mundo de YouTube. Por ahí de repente se habla algo de él y yo creo que merece mucho más crédito, y es Lalique Le Parfum. ¡Qué perfume más bonito! Este perfume yo lo compré a ciegas por el simple hecho que tenía batonca. Dije, me debe de gustar, y me encantó. Me encantó. Y es una vainilla verde. En general es un perfume bastante vainillado. El abatonca es una semilla que huele principalmente como a vainilla. El ingrediente que la hace oler así es la cumarina. Entonces hay otras especies que también tienen cumarina, pero en menor grado, y el abatonca es de las que más tiene. Entonces la verdad es que es como una vainilla, para que nos demos una idea, verde, porque tiene laurel en las notas de salida. Entonces es una vainilla que sale con ese toque verde. El laurel no se queda demasiado tiempo contigo, pero la primera impresión que tú tienes de este perfume es que es una vainilla verde. Les leo rápidamente las notas porque no me acuerdo de todo. Tiene pimienta rosa y bergamota en la salida, almendra, heliotropo y jazmín en el corazón, y en el secado madera de sándalo, pachulí, abatonca y más vainilla. Entonces es un pachulí que no me molesta, que al menos en mí pasa desapercibido, gracias al cielo. Y volvemos, es una batonca vaporosa, acompañada también por la nota de vainilla, pero que tiene como un dejo verde. En algún punto me llega a recordar lo que es Angelique Noir de la casa de Guerlain. No se parece, no es un dupe, están a años luz, pero sí ese perfil olfativo de ser una vainilla con un toque verdoso. Entonces la verdad es excelente opción. Creo que pudiera caer dentro de lo unisex por ese toque de laurel que tiene por ahí. No es un toque de laurel que se quede todo el tiempo contigo, pero sí se sigue percibiendo como una vainilla verde. Nunca evoluciona a ser una vainilla de pastelito o de paletita o super gourmand. No, este es un perfume ámbar. No es un gourmand, es un perfume ambarado, y la verdad es que es súper buena opción, bastante económico, fácil de conseguir. Y yo creo que para el otoño, con chocolatito caliente, es perfecto. Y el siguiente es Scarlet Poppy Intense de la marca de Jo Malone. Esta es la única botella que tengo de Jo Malone, así, tamaño regular. Tengo algunos formatitos de viaje por ahí, pero así, tamaño regular. Esta es la primera que he comprado, porque la verdad es que a mí, por el precio de Jo Malone, huelen divino. O sea, a mí todos los perfumes de Jo Malone me encanta cómo huelen finísimo, súper buena calidad, son muy bonitos, pero duran una nada. La verdad es que duran una nada. Entonces me había resistido muchísimo, pero este perfume sí me encantó. Este es un perfume ámbar floral del 2020 con una nota de abatonca muy prominente. También tiene amberet, también tiene la nota de amapola, que yo la verdad desconozco cómo huele esa nota en específico, pero también tiene raíz de orris, y en el secado heliotropo y barley. Barley es una hierba que no me acuerdo cómo se llama en español, pero por aquí se las voy a poner en algún letrero. Y la verdad es que cuando lo olí fue amor a primer olfato. Este es un perfume muy vaporoso. No sé si la nota de ambret en la salida también le ayude, que es como un almizcle,
toquecito almizclado que puedo tener por ahí, pero es un perfume súper bonito, vaporoso, dulce, con ese toque floral que a mí me encanta. Déjenme lo atomizo para acordarme. Tiene un puntito por ahí cremoso cuando ya la vida de la fragancia ha avanzado. Qué perfume más bonito. Se logra percibir un poco el orris también, como esa mantequilla de orris. Es un perfume precioso. A mí me da, digamos, 6 horas, entre 4 y 6 horas con mis 12 atomizaciones. A veces llego hasta 15 a lo mejor con esta porque quiero que me dure más. La verdad es que yo no lo compré en precio regular, fue un precio de oportunidad, por eso me animé a comprarlo, pero también por eso yo no compro ningún Jo Malone así en precio regular, porque la verdad es que la duración para mí no. Entonces, este me gusta muchísimo, la duración no me parece atroz, me parece que va dentro del lado femenino, por ese orris, por esa nota de amapola, pero es un perfume precioso, inofensivo, femenino, este es para una niña bien portada, muy cálido, muy acogedor, me encanta para lo que ya son las tardecitas frescas de otoño. Y el último, pero este es de mis favoritos de mi colección, de mis 10 para toda la vida, seguramente estaría en ese video, que no me he animado a hacerles porque me da miedo, no sé si pudiera hacerlo, y es Fève Délicieuse de la colección privada de Dior. Se ha dicho todo de este perfume, es un perfume espectacular, que tiene nota de cereza, nota de coco, nota de cuero, el abatonca, por supuesto, vainilla, caramelo, yo juraría que creía que tenía chocolate. Vente todo conmigo. Dicen luego que está descontinuado, luego que no está descontinuado, pero yo he ido, por ejemplo, a Holt Renfrew, es una tienda aquí, y yo todavía lo veo en exhibición, entonces no sé si está descontinuado, pero es un perfume, para mi gusto, espectacular, con muchísimas notas que cambian mucho del principio a fin. Yo creo que va un puntito al lado de lo femenino, pero pudiera ser bastante unisex. La duración es bastante buena, me da alrededor de 8 horas, al menos en mi piel. Y es un perfume bastante complejo, con una nota de abatonca que va acompañada por el cuero, con mucho cuerpo, con mucha profundidad. No sé si me explico, son notas que se perciben muy claramente, con un toquecito por ahí acerezado, luego atalcado, más bien polvoso, pero no atalcado, no huele a maquillaje antiguo, pero sí se siente esa polvosidad. También tiene la benzoína, el caramelo, tiene ese toque del dulzor del caramelo. Este es un perfume oriental de François de Machy que me parece espectacular. Como les digo, puntito del lado de lo femenino, pero pudiera ser bastante unisex. La verdad es que este perfume me encanta, me fascina, me evoca totalmente lo que es el otoño, todo lo que es el espíritu del otoño, las hojas secas, rojos, anaranjados ya. La verdad es que me encanta, me fascina este perfume, es de mis favoritos y creo que todos estas 6 opciones representan el espíritu del otoño. Son los perfumes con los que se te antoja ya ponerte un suétercito, un chalecito, tomarte algo calientito. Lo que es el de Zara y el de la Ligue Le Parfum son bastante asequibles de precio, fáciles de encontrar. Estoy segura que el de Zara todavía se encuentra, y si no ahorita, en un par de meses. La Ligue Le Parfum también. Unisex, tenemos el Commodity Tonka, Fève Délicieuse es bastante unisex, y la Ligue del Parfum también bastante unisex, ya un poquito más del lado de lo femenino, sensual. El Jo Malone, el Scarlet Poppy, el Shalimar. Y ustedes cuéntenme de todos estos cuál es su favorito, cuéntenme si les gusta la batonca, o si no les gusta la batonca, cuál es su nota favorita para lo que es el otoño, cuál es la nota que representa lo que es el otoño. Recomiéndenme perfumes, como siempre. Ustedes saben que si yo los encuentro, segurito los voy a probar. Siempre me doy a la tarea, aunque no siempre es fácil. Yo creo que sería todo por el día de hoy. Estoy en las redes sociales, estoy en Instagram, estoy también en Facebook. Tenemos el grupo de Off Topic, donde platicamos no solo de perfumes, sino de otras cosas. Y creo que sería todo. Nos vemos en el próximo video. Bye.